Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Esforcémonos y haga el Señor como bien le pareciere. Vamos a ver por qué usamos este título. Y bueno, el título dice mucho, así es de que vamos a analizar qué fue qué es lo que aprendemos de este capítulo, cuál fue la actitud de David, cuál fue la actitud de sus valientes con relación a la guerra, en fin. Dice desde el versículo 1: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Hanás, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, por la muerte de su padre. Bueno, aquí vemos que David tuvo una buena relación. Este pasaje nos indica que David tuvo una buena relación con Nahás, el rey de los amonitas. Así es de que por esta buena relación que tuvieron, David consideró dar el pésame a su hijo, a Hanún, quien estaría accediendo al trono, al reinado de los amonitas a partir de entonces. A eso se refiere el texto al describir que David quiso hacer misericordia con el hijo de Nahás. Recordemos que la palabra misericordia, la palabra hebrea, es hased, que significa bondad, pero también significa consolar, precisamente. Ese fue el propósito de David. Así es de que la única idea de David fue esta: consolar a Hanún. Y vemos que también dice el pasaje que en su momento Nahás tuvo también misericordia con David. ¿Qué significa esto? Que fue bondadoso, tuvo bondad para con David. Recordemos que hubo un momento en el que David extendió el territorio de Israel y, eh, y finalmente a las tierras, a las naciones conquistadas, los hizo súbditos. Entonces los hizo eh, finalmente personas que estarían contribuyendo con impuestos para con Israel. Y bueno, vemos que muchas veces una buena acción puede ser corrompida, lamentablemente, por parte de quienes tienen un espíritu de maldad que siempre estará en oposición a la paz. Vamos a ver que los príncipes de Hanún, sus consejeros, etcétera, gente que estaba llegada a Hanún, el hijo de Nahás, se encargaron de tergiversar las buenas intenciones de David, y lo que hicieron generó una guerra que no tenía que haber sucedido. Dice el verso 10: mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Ya se dieron cuenta, la palabra consoladores tiene que ver con misericordia, la palabra que se usa en el pasaje anterior. Dice: ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? ¿Se dan cuenta cómo tergiversaron el sentido original de la intención de David? Hanún, ¿qué fue lo que pasó? Fue engañado por sus oficiales y le hicieron creer que lo que buscaba David era inspeccionar la tierra para destruir a los amonitas. La consecuencia de creer una versión que no tiene justificación solo tiene que ver con la falta de capacidad para poder discernir lo que realmente ocurre en cualquier circunstancia. Es importante que recibí el consejo de quienes en un momento dado pueden darnos alguna palabra con el mejor propósito, con la mejor intención. Sin embargo, cuando usamos el sentido común para poder discernir si el consejo que estamos recibiendo es correcto o si tiene justificación, eh, es muy importante, porque de lo contrario, si solamente lo ejecutamos, nos dan un consejo y sin analizarlo previamente, sin discernirlo, lo llevamos a cabo sin antes considerar las consecuencias,
entonces podríamos ser víctimas de nuestra propia incapacidad para actuar con sentido común. Hasta este momento, Hanún no tenía ninguna justificación para haber dado todo el crédito a sus oficiales. Ni siquiera se tomó el tiempo para pedirles que le aportaran algún indicio de que sus sospechas en realidad tuvieran sentido. El error de Hanún fue simplemente actuar como un títere sin discernimiento propio. Dice el Salmo 1. Fíjense bien lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Habla de un consejo, pero de los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, bienaventurado aquel que no anduvo, que no recibió el consejo de malos, pero también dice, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este principio aplica exactamente para un rey que se asienta en el trono, pero dice no se ha sentado en la silla de escarnecedores, quiere decir que no está ocupando este lugar de mala forma, bajo pecado. Por otro lado, algo que aprendemos del mal consejo de los oficiales de Hanún y la mala decisión que éste tomó a la luz de lo que nos dice este salmo, es que todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia porque el hombre que de manera normal ha andado en camino de malos no conoce el temor de Dios. Y por lo tanto, el camino en el que ha andado, como dice el salmo, pues es muy probable que sea el camino de pecadores. Y en ese sentido, las decisiones que toman esas personas siempre van a ir en contra de las mejores decisiones. Es decir, no va a ser un hombre bienaventurado, todo lo contrario. Recordemos que el padre de Hanún recibió misericordia de David para poder vivir en paz. En un momento dado, David extendió el territorio de Israel a través de las conquistas de la tierra. Así es de que Najas respetó a David porque sabía que Dios estaba con él. Pero eso no sucedió con Hanán, su hijo. Dice el verso 4, entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Qué terrible. Los avergonzó públicamente. Así es de que Hanún trató a los mensajeros de David con afrenta. Una acción muy cobarde de parte de Hanún. Y lo peor fue que nunca tuvo justificación para hacer esto. Hanún creyó que sus oficiales en un momento dado estaban en lo correcto, pero a final de cuentas cayó en una trampa. Los mensajeros de David finalmente iban con una buena intención, pero Hanún, sin tener ningún tipo de justificación, los trató como si fueran enemigos. Esto que hizo Hanún representó un insulto directamente para David. Fíjense a qué grado fue la ofensa, porque esto tiene que ver con un aspecto cultural. Una ofensa que degradó a la persona de los enviados de David. Culturalmente hablando, en Oriente Medio la barba siempre ha tenido una gran importancia en el aspecto cultural y también en el aspecto religioso. Quiero ser claro, aclarar esto. Tú ya sabes, eres estudiante de la Biblia, no eres un religioso. Tú eres un creyente, pero no eres un religioso. Yo hablo de los religiosos. Hoy en día, con este movimiento religioso, otra religión que se creó,
llamada de las raíces hebreas. Muchos varones optaron por dejarse la barba y, y bueno, equivocadamente han considerado que están cumpliendo la ley de Moisés. Eso no tiene nada que ver con eso. Ya en su momento analizamos, estudiamos los capítulos 20, 19, 20, 21 de Levítico, y ustedes pueden darse cuenta que tenemos que aprender a diferenciar el mandamiento que se dio para el pueblo en relación a la barba y el mandamiento que se dio a los sacerdotes en relación a la barba. Son aspectos diferentes. Ahí te invito para que vayas a la plataforma, ya sea de SoundCloud, de YouTube, eh, para que tú escuches, te des cuenta el análisis que nosotros hicimos en relación a este aspecto y analizamos las palabras. Sí, las palabras que utilizan estos pasajes para poder entender y poder discernir que el tema de la barba, en cierto sentido, acerca de raer la barba, rasurarse la barba, sí, fue un mandamiento prohibitivo para los sacerdotes, pero no para el pueblo. Para el pueblo, en relación a la barba, era acerca de hacerse cortes, dañarse la barba, porque era una práctica de las naciones extranjeras. No, y eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque todos esos aspectos que llevaban a cabo con su barba, con sus rostros, con su cabello, los hombres en este caso, tenían que ver con un aspecto de ritual religioso dedicado, consagrado a sus dioses, a la idolatría. Entonces es muy específico la prohibición del mandamiento, pero hay que entender por qué. En este caso, algunos consideran equivocadamente que tiene que ver con un mandamiento, pero no, no fue así, nada que ver. Esto tiene que ver con un aspecto cultural tal cual, porque dice que dice el pasaje, dice, les rapó por la mitad, a la mitad de la barba. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Culturalmente hablando, les generó una afrenta, una ofensa, una humillación. Tan es así, en aquella época era un aspecto muchísimo más arraigado, al grado tal de que una ofensa de esta naturaleza era peor que la muerte. Por esa razón, Hanún no los mató, los quiso avergonzarlos a ese grado. Y fíjense qué importancia tenía en aquel entonces este aspecto, que David en su momento quiso resguardar a su gente, a sus enviados, para que no sufrieran vergüenza. Así es de que este aspecto, ¿sí?, tiene que ver con un aspecto cultural y religioso, porque se consideraba un símbolo de identidad cultural. También, por ejemplo, para estas personas lo consideraban un aspecto de madurez, ¿no?, de respeto, y en algunos aspectos devoción religiosa solamente, pero no por el otro, no en el sentido de la ley de Moisés. Esto a pesar de que los mandamientos que describe la ley de Moisés, con excepción en su tiempo para los sacerdotes solamente, era simplemente, eh, no tenía nada que ver. Una vez más, te invito para que leas los capítulos, o estudie los capítulos 19, 20, 21, para que tú te des cuenta de estos aspectos que hablan acerca de la santidad para los sacerdotes, ¿sí? Y el motivo por el cual el Señor les prohibía que ellos se rayeran la barba. Y el otro aspecto que es diferente y que no sucedió aquí, no les dañaron la barba,
los rasuraron solamente por la mitad, es algo diferente. Dice el verso 5, continuamos. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, pues, claro. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. ¿Se dan cuenta? ¿A qué grado fue esto tan importante? El aspecto cultural era muy relevante, muy importante en aquel tiempo. La acción que tuvo David, pues nos deja ver que fue un rey que se preocupó por la dignidad de los suyos. Por eso les ordenó que se quedaran en Jericó hasta que les creciera nuevamente la barba. Esto nos indica a qué grado era importante culturalmente hablando la barba en aquella época, no solo para Israel, sino para las naciones de Oriente Medio también. Para otras naciones este aspecto era muy importante. Un aspecto cultural tiene que ver no solamente con una nación, sino con naciones de la región. Tan es así que los amonitas hicieron esto precisamente porque sabían que les implicaba, lo que implicaba en un momento dado cortarles la barba a los mensajeros de David, y por si fuera poco también les cortó las ropas, provocándoles una vergüenza pública. Sin embargo, Hanún pagaría las consecuencias de esta insensatez que cometió. Dice el verso 6, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Genón y los y los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Bueno, habla aquí de mercenarios, pago de dinero para que otras naciones ayuden a una nación extranjera en una guerra era una práctica muy común en aquella época. Sin embargo, hoy en día, en cierta manera, sigue sucediendo lo mismo, un principio que continúa vigente, solo que la forma de la remuneración ha cambiado. ¿A través de qué? Pues a través de componendas políticas y económicas, lo que llaman hoy en día los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, la OTAN, ustedes han escuchado de la OTAN, por sus siglas, es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Así, y es una, ¿qué es esto? Es una alianza literal político-militar. La forman 32 países, miembros de América del Norte y de Europa, y se supone que su objetivo principal, ¿cuál es? Salvaguardar la libertad y seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. La OTAN funciona bajo el principio de la defensa colectiva entre sus miembros, lo que significa que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos los miembros. Imagínense, ahí está la componenda, ¿no? Obviamente entre estas naciones existen arreglos, favoritismos, todo esto que en un momento dado viene a ser lo que sucedió con los sirios. Finalmente se constituyeron en un momento dado como mercenarios para actuar en apoyo de los amonitas previo pago. Y se habla de los valientes, ¿no? Estos valientes a los que se refirió el pasaje son aquellos hombres que siguieron a David. Ustedes recuerdan cuando se les comenzó a describir como los valientes. Pero ¿quiénes fueron estos? Fueron aquellos que se identificaron como las personas angustiadas, rechazadas, endeudadas, inconformes, que siguieron a David y que estuvieron con él en la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan? Primero el libro de Samuel, capítulo 22. Desde el verso 1 dice, vamos para recordar, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos fueron los primeros valientes de David. Uno de estos hombres valientes que se describe era Adino, el esnita, que se hizo famoso por matar a 800 hombres. Esto se describe más adelante en el capítulo 23 de este segundo libro. Otro era Jasobeam. Este mató a 300 hombres en una ocasión y se describe también en el primer libro de Crónicas. Otro era Benaía. Este Benaía se dice que mató a un león en un foso en tiempo de nieve y mató a un guerrero enorme, un egipcio, con su propia lanza. De esta capacidad eran los valientes de David. Imagínense, esto era natural, pues por supuesto que no, era algo sobrenatural, algo impresionante que podían hacer, y es por supuesto la manifestación del poder de Dios que estaba en estos hombres y con David. Y dice el verso 8, continuamos, dice, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba y de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Aquí está la estrategia. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Dice el verso 12, pongan atención, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Ese es un principio hermoso, maravilloso, que nos enseña mucho. Muchas veces podemos cometer el error de orar al Señor, de pedirle al Señor determinadas circunstancias, y ya, pero no nos esforzamos. Pero fíjate el principio que debes de aprender. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Es decir, no estaban ellos suponiendo que Dios les iba a dar el favor. Lo que estaban suponiendo es que Dios iba a imponer su voluntad. Podemos apreciar que Joab, lejos de rendirse al verse rodeado por los ejércitos enemigos, empleó una estrategia para atacar. Sin embargo, recordemos que la mayor fuerza de los ejércitos de Israel siempre descansó en su fe en Dios, en el Dios de Israel. Eso hacía en muchas ocasiones que en circunstancias que normalmente sean insuperables para el ejército de Israel en términos comunes, normales, en realidad siempre se vieron envueltos en acontecimientos sobrenaturales, fortalecidos como una señal inequívoca de la manifestación de la fidelidad y del amor de Dios por su pueblo. Hoy en día, hoy en día nosotros también enfrentamos batallas, por supuesto. Solo que nuestras batallas ya no son con armas de guerra, no son con espadas, son espirituales. Sin embargo, el principio que debemos seguir es el mismo, exactamente es el mismo. Fíjate bien el consejo del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
Tomad toda la amargura, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas armas de guerra espiritual que describe el apóstol Pablo, nosotros ya la analizamos cuando analizamos esta carta, la carta a los Efesios. Así es de que yo te invito para que, si tienes la oportunidad, acudas y tengas una idea más profunda acerca de en qué sentido consiste cada aspecto de la armadura de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Fortalezcámonos en el poder en el Señor, en el poder de su fuerza. Esforcémonos, hagamos lo que nos toca. En cada lucha debemos tener conformidad. Una conformidad en el hecho de que al final nuestra lucha estará en manos de Dios. Y siempre va a ser su voluntad. Debemos estar satisfechos y conformes con eso. Lo que no impide, por supuesto, que por nuestra parte pongamos todo nuestro esfuerzo para poner en práctica lo mejor de todas las estrategias de guerra como nos ha enseñado el apóstol Pablo. Así es de que sí, ora al Señor, pide al Señor que te ayude, invoca su nombre, ¿sí? Apela por su ayuda, pero no dejes de esforzarte en lo que te toca hacer. Esto es fundamental, es un principio maravilloso. ¿Qué significa esto? En cada circunstancia, en toda circunstancia. Si estás enfermo, cuídate, no te descuides, no digas, no, pues el Señor, si ya me va a llevar, pues ya que me lleve, ya será mi tiempo. ¿Qué es eso? Pues no, o sea, el Señor sí va a hacer lo que le toca al ser, porque a final de cuentas Él es soberano en su voluntad. Pero por tu parte tienes que esforzarte en lo propio, tienes que cuidarte, tienes que procurar, no sé, acudir al médico, tomar tus medicamentos, lo que sea, esforzarte para salir adelante en lo que te toca. Dice el verso 13, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Te das cuenta? Aquí está el poder de Dios sobrenatural que siempre se manifiesta en sus guerras. Verso 14, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. El ejército sirio mercenario finalmente huyó del ejército de Israel y el texto no describe que hayan entrado en batalla siquiera. Así es de que esta es una prueba más de que Dios estaba con ellos. Dice Deuteronomio capítulo 28, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Aquí Moisés le está hablando a Israel. ¿En qué contexto? En el contexto de la obediencia. Le estaba advirtiendo Moisés a Israel, en caso de que sean obedientes a Dios, que sigan su ley, que sigan su consejo, Dios se manifestará de esta manera. Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Hoy aplica esta promesa del Señor para ti y para mí. Por supuesto que sí. ¿En qué sentido?
en el sentido y en el contexto de tu obediencia, de mi obediencia y de reconocer la soberanía de nuestro Señor en toda circunstancia de nuestra vida. Sin embargo, durante el tiempo de esta batalla, que se describe en este pasaje, mientras el ejército de Israel se encontraba haciendo su mejor esfuerzo al enfrentarse al enemigo con estrategias, haciendo lo necesario, entregando su esfuerzo a Dios. Por otro lado, ¿qué creen que estaba pasando? Lamentablemente vemos que David no estaba presente en esta batalla. David se había quedado en Jerusalén y en el capítulo siguiente vamos a ver que se describe lo que sucedió a David en Jerusalén. Porque mientras Joab y Abisai peleaban o se esforzaban en esa estrategia contra los amonitas, contra los sirios, mientras ellos peleaban y estaban ganando esta batalla en un momento dado, David estaba cediendo a la tentación y caía en el pecado. El episodio de David y Betsabé sucedió mientras Joab y Abisai luchaban contra los amonitas. Imagínense qué terrible. Pero bueno, una vez más, tenemos que estar velando. Dice el verso 15, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Bueno, cuando los amonitas huyeron a esconderse, aquí ya estamos hablando de otra batalla, en su ciudad, ¿qué fue lo que pasó? Joab regresó a Jerusalén, los sirios se volvieron a reunir ya en otro momento, eso ya es otro momento que se da, y Hadad-Ezer envió a traer refuerzos, ¿no? Para esta ocasión es muy probable que David quizás ya se haya recuperado de la situación por la que pasó, y de allí que cuando se dio cuenta que cuando los sirios se habían recuperado, pues David cruzó el Jordán y los derrotó. Muchos sabemos acerca del pecado de David y Betsabé, qué fue lo que pasó y cómo sucedió cuando David esperaba en Jerusalén a pesar de que debió haber estado dirigiendo la batalla en todo momento. Este capítulo nos muestra que Dios le dio a David una advertencia al mostrarle que era necesario que saliera a la batalla contra los sirios. Pero David decidió descargar la responsabilidad de la batalla sobre Joab, y a pesar de que el ejército necesitaba a David, Dios trató de mostrarle a David eh, que esto era necesario, que David estuviera al frente, que estuviera dirigiendo la batalla. Pero tristemente David desperdició todas las advertencias que en su momento pudo haber recibido de parte de Dios para no pecar. Y esto nos enseña a nosotros que debemos estar alertas, que debemos tener discernimiento en todo lo que pasa en nuestra vida. No debemos de actuar con
con ligereza cuando las circunstancias son merecedoras de toda nuestra atención. Yeshua nos llamó a velar, porque no debemos descartar ninguna oportunidad para que el enemigo logre vencernos en un momento de debilidad. Dijo el Señor en un momento a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.